La astrología es una buena herramienta de autoconocimiento, pero en su origen y en su base es sobre todo predictiva. El hombre siempre ha querido saber qué le puede pasar, qué puede pasar, cuándo es el mejor momento y qué hacer, entre otras cosas. Actualmente hay muchas técnicas predictivas. La pregunta es, ¿cuál usar? A veces se escucha decir, todas, tienes que considerarlas todas. Pero cuando vamos analizando todas y cada una de ellas, yo soy de la opinión que si todas te dan resultados diferentes, tendrás que quedarte con aquella que acierte y seguir usando esa que dé aciertos, que dé un significado. Y esto hay que comprobarlo una y otra vez, porque puede acertar en una ocasión, pero puede ser casualidad. Entonces vamos a pretender que no sea casualidad. Y de todas aquellas progresiones que analicemos, ir más allá con aquella que sí dan aciertos, que sí dan resultados visibles. Yo para ello he elegido una que os voy a explicar y después os mostraré un ejemplo real, que según mi opinión son bastante significativas. Se trata de las direcciones simbólicas. Y voy a utilizar las direcciones simbólicas directas y conversas. Pero es importante que esa técnica siempre dé resultados, porque si da resultados solamente una vez, esa vez puede que fuera casualidad solamente, o fuera debido a otros factores. Primero os voy a explicar en general y de forma muy resumida en qué consisten las direcciones simbólicas. Después os pondré un ejemplo general para ya centrarnos en el contenido del vídeo en un caso real. Las direcciones simbólicas son un sistema en que los planetas, las cúspides de las casas, el ascendente, medio cielo, los puntos matemáticos, para otros solamente la parte fortuna, se mueven 1 grado por año, aproximadamente. Y digo aproximadamente por lo que después os voy a contar. Y cuando se va moviendo 1 grado por año, se va viendo si va formando aspectos con planetas o cúspides de la carta natal. Fue utilizado por los antiguos griegos y en concreto por Ptolomeo, quien decidió usar 1 grado por año. Pero también los árabes utilizaron estas direcciones con el nombre de Atacir con Z o Atacir con C, que es un tipo de direcciones clave de Naibo. Y ahora, atención, y quedaros con este grado, 0 grados, 59 minutos, 8 segundos. Porque yo personalmente creo que si queréis afinar en un evento, lo mejor que podéis hacer es, si es un evento actual, si queréis analizar a estas direcciones, que multipliquéis los años que tengáis por 0 grados, 59 minutos, 8 segundos. Que lo hagáis manualmente, ¿de acuerdo? Si queréis ser más concretos. Y, por supuesto, si tenéis vuestra carta natal o la carta natal de la persona X ajustada. Pero también puede ocurrir que tú quieras prever o analizar si va a haber un acontecimiento futuro llamativo, predominante. Vamos a verlo con un ejemplo general, lo que he contado hasta aquí. Empezamos con un ejemplo general para que lo entendáis. Nos vamos a ir al Sol. Esta es una carta natal del momento, pero vamos a imaginarnos que pertenece a alguien. Alguien que ha nacido con el Sol a 16 grados en Acuario. Yo voy a hablar de cifras enteras, pero los minutos también habrá que tenerlos en cuenta si se quiere ser preciso. Y acordaros lo que os he dicho antes. Bien, tenemos a un sujeto con los 16 grados del Sol en el signo de Acuario, que está en el descendente, la casa 7. Si trasladamos este Sol 1 grado por año en esta carta,
vamos a ver qué planetas va a tocar. Y teniendo en cuenta que los otros planetas también van a moverse. Hay que tener en cuenta la velocidad del planeta, pero eso ya lo calcula los software de astrología. Ya sin enrollarme más, vamos al Sol, como he dicho. Cuando tengo un año, el Sol, por progresiones, se encontrará a 17 grados. Cuando tenga 2 años, el Sol, por progresiones, se encontrará a 18 grados. Pero vamos a abreviar. Mira, el primer planeta que nos encontramos es Saturno a 26 grados. De 16 grados a 26 grados hay 10 grados. Así que dentro de 10 años, cuando el sujeto tenga 10 años, año arriba, año abajo, su Sol natal por progresiones le va a tocar su Saturno natal. Entonces tendrá unas vivencias a sus 10 años con ese Sol conjunción Saturno natal. Sol progresado, conjunción Saturno natal. ¿Qué puede pasar entonces cuando su Sol progresado toque o pase por encima de su Saturno natal? Pues por ejemplo que pareciera que no actúa de forma tan espontánea como se espera en un niño de 10 años, o porque situaciones externas tuviera que desarrollar responsabilidades u obligaciones que le esforzaran a ser más voluntarioso. Por ejemplo, imaginaros que su madre tiene otro niño, entonces él va a tener o tendría un hermanito, un hermano pequeño. Le puede ayudar a su madre a cuidar de su hermano y él le puede enseñar a su hermano pues lo que él ya ha aprendido en esos primeros 10 años. Pasaría a ser, si este nativo en cuestión que es inventado fuera el primer hijo, pasaría a ser el hermano mayor. También pudiera pasar que al padre le ocurriera algo y él tuviera que empezar a tomar de forma más seria, que lo percibiera así, otras responsabilidades. Por ejemplo, que el padre se vaya, tanto emocional o físicamente. También depende del resto de la carta natal y de tránsitos que puedan haber. Y por cierto también de factores externos. Estos son ejemplos solamente. Pero vamos a seguir. Vamos a ir hasta Júpiter. ¿Cuántos años debería pasar hasta que su Sol progresado tocara a su Júpiter natal? Pues si contamos desde los 16 grados donde tiene el Sol en Acuario hasta final de Piscis, todo el signo de Piscis, que ya serían en total 46 hasta los 6 grados de Júpiter, tendría 52 años cuando su Sol progresado tocara su Júpiter natal. Pudiera ser que este sujeto ya con 52 años dijera: no conozco suficiente mundo, voy a explorar y voy a vivir la vida, que me parece que todavía no sé suficiente. Además, sabiendo que su Júpiter natal se encuentra en casa 9, en su propia casa, pero en el signo de Aries, donde se encuentra su medio cielo a 29 grados en Aries. Así que ganas y motivación no le faltaría. Pero también pudiera ser que con esta conjunción Sol progresado Júpiter natal empezara a trabajar de catedrático en una universidad, o que le dieran algún reconocimiento por algún artículo que haya escrito o un libro. Opciones hay muchas. Y espero que con este ejemplo hayáis entendido cómo funcionan las progresiones y cuándo puede llegar a activar un planeta. Pero también cuándo cambia de signo. Vamos a terminar este ejemplo cambiando de signo. Nos encontramos con un sujeto que sabéis que tiene el Sol a 16 grados en Acuario. Bien, de 16 grados hasta 29,59 han pasado 14 grados aproximadamente. Y 14 grados se traduce a años en este caso. Entonces, ya empezaría a tener en su carácter un tinte pisciano, con lo cual la madre podría pensar: uy, este hijo está cambiado.
y lo achacaría quizás a la adolescencia, con 14 años, o a la pubertad. Ya habiendo, por cierto, habiendo tocado ya su sol progresado Saturno. Espero que este ejemplo sencillo lo hayáis entendido y cómo se puede analizar, evaluar, predecir o incluso elegir una fecha para cualquier evento. Bueno, pues ya pasamos al caso real, pero no sin antes saludaros y daros la bienvenida. Bienvenidos, soy Eningal y después de un minuto de publicidad comenzamos con el caso real. Más allá de los aspectos y sinastrías, encontramos esas personas con quien nos sentimos cómodos, que nos atraen, que admiramos o que ensalzamos aunque nos haga daño. Y si no se da nada de lo anterior, ¿qué denominador común nos unen? Y ninguno de estos sentimientos y forma de actuar hacia un otro es el mismo. Cada uno de los puntos que acabo de nombrar tiene su sitio y su persona. A veces puede coincidir en algunos puntos o condiciones, pero no tiene el porqué. Tampoco tiene que ver con el elemento o aspectos que hagan planetas entre sí o signos. Y esto quiere decir que no es necesario per se que los signos o planetas en él hagan un aspecto armónico con el planeta o signo de un otro nativo, con el que queramos comparar o hacer el estudio. Puede que coincida este factor, pero puede que no. Al igual que el signo descendente, puede estar involucrado en los resultados, pero no tiene el porqué. Y esto que os acabo de contar da unos resultados. No os voy a hablar de ello porque para eso ya está el seminario que he preparado y dispuesto para quien lo quiera ver y de forma que lo podáis llevar a la práctica. La pregunta es, ¿funcionará 100% en todos los casos? Con los casos que yo he comprobado, sí. Pero hay que partir de la base de que todo estudio cuenta con un margen de error en los resultados. Si bien en el margen de error se excluye la no sinceridad por parte de los implicados en la observación. ¿Y esto qué quiere decir? Que a veces nos cuesta o no queremos reconocer algo, sea por el motivo que sea. Y vuelvo a repetir que el contenido de este seminario no tiene nada que ver con los elementos, que uno sea de fuego y coincida con que el otro también sea de fuego, tampoco con sinastrías. Puede haber coincidencias, pero ahí no está la base. ¿Para quién es el seminario? Pues es preferible saber astrología. Pero si no sabes astrología y te interesa adquirir el seminario, también puedes. Además, te motivará a estudiar astrología para comprobar e ir con ventaja en saber quién y por qué. Y si sabéis astrología, os lo vais a pasar bien practicando y comprobando. Y no olvidéis que la reflexión debe ir asociada a cada comprobación. El procedimiento para adquirir el vídeo es el siguiente. Me lo hacéis saber a través de la página de contacto de mi página web. Nos intercambiamos información y os mando un enlace de PayPal para que podáis ingresar vuestra contribución. Que ya os adelanto que el importe simbólico es de 10 euros. Una vez haya recibido vuestro aporte, os mando a través de una página segura un enlace seguro para que os descarguéis el vídeo. No os preocupéis que ni la página ni el enlace llevan troyanos ni virus, ni os va a estropear el ordenador. Tenlo por seguro que nada de eso. El vídeo dura 20 minutos por dos razones. La primera es ser clara, concreta, directa y eliminar paja que os quite tiempo. Pero no os preocupéis porque no he omitido nada. Todo lo necesario a saber os lo he contado. Y la segunda razón es que el archivo no debe ocupar mucho espacio. Si estáis interesados, os espero en la web. Y antes de comenzar, deciros que voy a ser imparcial. No se trata de juzgar. No voy a juzgar por varios motivos. No conozco la vida privada del personaje. Además, como la misma palabra indica, privada es privada.
Solo voy a interpretar las direcciones simbólicas del gran escritor Mario Vargas Llosa y no de Isabel Presley, su exnovia. ¿Por qué? Porque la carta que hay de ella no cuenta con la hora, no se sabe la hora de nacimiento. Quizás la fecha también tenga sus dudas. Está la carta de Mario Vargas Llosa en cartanatal.es con la hora de nacimiento, pero aún así yo no puedo garantizar que esa sea su carta y además esté ajustada. Pero vamos a practicar en base a esa carta y al evento por todos conocido, la separación de este escritor de Isabel Presley. Propósito de este vídeo, interpretar las direcciones simbólicas y que decidáis si son predictivas o no, en base a mi análisis y al análisis personal que vosotros hagáis. He elegido estas progresiones porque son las que a mí me dan resultado. Y me reitero en decir que no conozco la vida privada de ninguno de los dos. Os voy a poner en situación para que nos podamos centrar en el evento y los acontecimientos a la hora de focalizarnos en la interpretación y la validación de estas progresiones. En el 2015 se hizo pública la unión sentimental entre Vargas Llosa e Isabel Presley. Se fueron a vivir juntos y esta relación se rompió de cara a los demás el pasado mes de diciembre. Voy a interpretar las direcciones simbólicas del año de su unión, 2015, y las direcciones simbólicas conversas, que es el resultado del año de su ruptura sentimental, diciembre de 2022. Las fechas exactas no las sé, pero tampoco le importa en estos casos. La diferencia sería imperceptible. En imagen estáis viendo las direcciones simbólicas directas en el 2015 de la carta natal de Mario Vargas Llosa. Esas direcciones simbólicas las podéis ver en el exterior, los planetas que se encuentran en el exterior. Los planetas que veis en el interior corresponden a su carta natal. Vemos a Urano en verde, rodeado de un círculo verde, casi llegando al Plutón natal de él. Él nació con Plutón retrógrado. Y a su vez este Plutón haciendo quincuncio con Júpiter. Júpiter que lo tiene en la cúspide de casa 12 en Sagitario. Resumiendo, Urano por dirección simbólica directa, haciendo conjunción con Plutón y a su vez quincuncio con Júpiter. Y esto que os acabo de decir nos puede indicar, que no lo sé, son ejemplos, lo que vais a escuchar aquí son ejemplos y una interpretación más. Nos puede hablar de una persona inquieta por cambiar su relación. En ese caso, la relación que tenía de pareja. Como os he dicho, nació con un Plutón retrógrado ubicado en casa 7, que nos puede indicar deseos o una ira reprimida, con tendencias explosivas, que Dios sabe cómo las podría manifestar en el caso de que fuera así, y alguien que prefiere retirarse o apartarse del bullicio. Y cuando hablamos de planetas retrógrados, siempre esa energía vuelve hacia adentro. Lo vais a escuchar una y otra vez, ¿eh? El retirarse, apartarse, mirar hacia adentro, ser retraído, reservado. Esto tiene mucho que ver con planetas retrógrados, aunque dependiendo del planeta tiene sus matices naturalmente. Un temperamento compulsivo y obsesivo podría ser, con estados emocionales que pueden ser transformadores. Pero al hacerle Urano en dirección simbólica directa, conjunción con su Plutón natal, la inquietud por cambiar iría acompañado de paciencia para pensar cómo, de qué manera y analizar los pasos a seguir, quizás teniendo en cuenta o considerando las diferentes alternativas. Pero una vez tomada la decisión, podría ser directo y algo desconsiderado. ¿De qué forma? No lo sé. Estos son hipótesis. Esta energía mal canalizada puede poner en entredicho la propia dignidad. Pero ese quincuncio a Júpiter en Sagitario
cerca de su casa 12, pudiera llevarle a realizar los ajustes que requiere un quincuncio. Quizás pudiera ser tomar la decisión de no casarse con su nueva pareja y hacer separación de bienes en el caso de que formara una pareja de hecho. Esto es solamente un ejemplo, no digo que fuera así. Solo estoy interpretando lo que estáis viendo y dando opciones. De forma aislada, un Plutón en Cáncer en casa 7 nos puede dar un hombre posesivo, una forma un poco rara que ellos tienen de cuidar de su relación. Te vigilo porque te quiero mucho, y otros ejemplos que vosotros podéis pensar. Pero vámonos ahora a ese Saturno en conjunción a Venus en dirección simbólica que está sobre su signo Géminis, tocando su casa 5 natal. La casa 5, entre otras cosas, es el enamoramiento. Y ese Saturno-Venus viene de su casa 2, pero cerca de la cúspide de su casa 3. La casa 3 también es la pareja. Y en dirección simbólica vemos a Júpiter a 13 grados encima de su Venus natal y también en conjunción a Saturno. Vemos que este Júpiter en dirección simbólica está en oposición a Neptuno, que lo tiene en Virgo, en casa 8 y cerca de la cúspide de la casa 9, un Neptuno retrógrado. Pero primero vamos a ver esto que hemos visto de Júpiter, Saturno, Venus, ¿qué nos podría estar diciendo en general? Pues que podría presentar una honestidad y una responsabilidad entre la persona que tenga delante, que pudiera ser ella o pudiera ser otro de su entorno. Alguien que cumple con su palabra, pero que quiere ser previsor. Algo feo es que también nos puede estar indicando que es metódico en su actuar, pero fríamente calculado. Ya pasamos a Neptuno retrógrado, con tendencias escapistas y con dificultad para traducir su inspiración en acción. Alguien que se pierde en su propio caos interno, pero está en un signo de tierra, Virgo. ¿Que a Neptuno no le gusta estar en Virgo? Seguramente le sacó provecho. Necesita retirarse una vez más. Estamos ante un planeta retrógrado y estar en silencio. Y es alguien que puede consagrarse a un ideal, sea cual fuera y de donde venga. Neptuno por progresiones ya se encontraba estacionario antes de iniciar su fase directa cuando Isabel Presley fue a visitarle para hacerle una entrevista para la revista Hola. El Sol en la cúspide de casa 6, pero en Géminis, en dirección simbólica, quizás pensando en las consecuencias, dependiendo de lo que quería y lo que iba a decidir. Y esto quiere decir en el cambio de hábitos, residencia, familia. Marte en dirección simbólica en casa 6, motivando ese cambio de hábito y proponiéndole darle la vara, ya que viene de casa 4, darle la vara a otra presa y en otro hogar. Son hipótesis y ejemplos. Y todo eso iba a cambiar su estatus y su visión pública, porque vemos a Plutón en dirección simbólica acercándose al medio cielo en Libra, a 14 grados, que justamente cuando llegara a la cúspide del medio cielo, han pasado exactamente los mismos años que nos encontramos ahora y que ha tenido lugar su separación. Pero vámonos a la fecha actual. Fecha, o mejor dicho, año de la separación. Porque el día exacto no lo sé y nadie lo sabe realmente. Y nos encontramos, he sacado las direcciones simbólicas conversas. Una vez más, los planetas que se encuentran en el exterior corresponden a las direcciones simbólicas conversas, ese año de la separación, y los planetas en el interior sigue siendo su carta natal. Os he señalado en rojo y en azul lo más destacado, pero lo he dejado todo por si acaso vosotros encontráis algo más o tenéis otra opinión. Vemos a ese Neptuno ya directo haciendo conjunción sobre su luna, sobre la casa 5,
que entre otras lindeces es el enamoramiento. Y a su vez, ambos planetas haciendo oposición a Venus, que entre otras cosas son las relaciones y, por lo tanto, también las relaciones sentimentales. Y si está haciendo oposición, en este caso partil con Venus, Saturno también cuenta porque se encuentra en conjunción con Venus. La casa 11, además de grupos, proyectos, el futuro y todo lo que sabéis, puede ser también un amante si estás casado o tu novia con la que no llegas a casarte por casas derivadas. Me explico. Si tu matrimonio o primer matrimonio se ubica en la casa 7, por casas derivadas y teniendo en cuenta el enamoramiento, que sería la casa 5, si contamos 5 a partir de 7, la casa 11 sería tu amiga, tu novia, tu nuevo amor, entre otras cosas. Ahora, como estamos analizando el evento de la separación, vamos a considerar que se trata de su pareja actual. Y está en Sagitario, el regente de Sagitario, Júpiter, que después comentaré en curiosidades. También vemos la Luna en dirección simbólica conversa. Para mí esto simbólico cada vez tiene más misterio. Se encuentra en la cúspide de la casa 3, que es la pareja, además de otras cosas que engloba la casa 3, como ya sabéis. En el signo de Piscis. Y Plutón en dirección simbólica, ya habiendo pasado, si la carta es exacta, habiendo pasado una conjunción partil a su Marte natal, con lo cual nos puede indicar, si todo fuera exacto, que 2 años antes él ya se estaría planteando su situación de pareja. Y pasa lo mismo con su Marte en dirección simbólica, que ha pasado ya su ascendente. Entonces pudiera ser, sospechamos, que un par de años atrás uno ya se estaría planteando si esa es la vida que quería llevar en esa nueva relación. Y repito por tercera vez que son hipótesis, que ni tú ni yo sabemos nada de ello. Curiosidades. Júpiter por progresiones se encuentra retrógrado, no lo tiene en su carta natal, pero sí por progresiones, en casa 9. En casa 9 progresada. Meditabunto y retraído, una vez más si hablamos de retrogradaciones, buscando un propósito interior que le guíe, queriendo así desarrollar sus propias creencias. Quizás con fluctuaciones emocionales que pueden ir de un extremo a otro, pasando, por ejemplo, del optimismo al pesimismo, de la alegría al llanto. Alguien que puede empezar a filosofear de cómo incorporar logros personales o cambios en su vida. Y para ello necesitar estar consigo mismo. Quizás en este periodo de su vida se plantee si las creencias convencionales impuestas valen la alegría o no. Y si es el momento de cuestionarlas seriamente y rechazarlas si fuera el caso. Lilith, aunque no lo veis, se encuentra en su carta progresada a 18 grados en Libra, en casa 7 progresada, haciendo trígono partir con Quirón, que se halla en Géminis en casa 3 progresada. Mucho aire. Pero quizás lo que le llevaría a la acción sería su lado de tierra con Neptuno ya directo en cúspide de casa 6 progresada, haciendo un aspecto de trígono con el medio cielo en Capricornio. Justamente Saturno, regente de Capricornio, se encuentra progresado en Piscis, ocupando la casa 12. Asimismo, si tenemos en cuenta los tránsitos actuales, sabemos que Plutón está transitando por los últimos grados de Capricornio, haciéndole conjunción a su Marte progresado, según las direcciones simbólicas conversas, que nos da resultados. El Sol progresado a 10 grados en Capricornio, habiendo pasado una cuadratura con su Sol natal, con un orbe de 3 grados, con lo cual me reitero en decir que posiblemente 2-3 años atrás ya empezara a plantearse o a sentirse incómodo, por decir algo, que no lo sé. Y bien, esto es lo que os muestro, lo dejo en pantalla
para que saquéis vuestras propias conclusiones, no de la vida de este señor, que no la sabemos, sino para plantearnos si las direcciones simbólicas nos dan resultados en cuanto a técnica predictiva o no. ¿Qué pensáis? Y ya terminando, espero que este vídeo os haya ayudado a conocer esta técnica, y si conocéis varias técnicas, pues a decidiros o a concluir por qué técnica nos podemos inclinar más. Como siempre, sacar vuestras propias conclusiones. Y yo, sin nada más que deciros, solamente gracias por estar ahí. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo.